Hemos visto ya dos de los ejes teóricos más importantes del pensamiento de Aníbal Quijano, su teoría del poder y su noción de heterogeneidad histórico-estructural, y hemos intentado indagar por su potencia explicativa, pero también por sus límites. Dijimos que su potencia explicativa radica en que ambas nociones amplían considerablemente el espectro analítico de modelos tales como el liberalismo y el marxismo. En el caso de la primera categoría, de la teoría del poder, pues, Quijano muestra que además del Estado y la economía, el poder se ejerce en otros ámbitos de la existencia social, tales como la sexualidad y la subjetividad. En el caso de la heterogeneidad histórica estructural, dijimos que Quijano muestra que los sistemas sociales, así los llama, no son nunca homogéneos, sino heterogéneos. Es decir, que articulan distintas racionalidades, distintas lógicas que no se ordenan entre sí de manera teleológica. Ahora bien, dijimos también que a pesar de sus logros, estas dos categorías revelan ciertos límites heurísticos. En el caso de su teoría del poder, Quijano trabaja con la misma comprensión formal que tanto el liberalismo como el marxismo habían tenido del poder, es decir, concebir el poder como dominación, lo cual conduce a una comprensión estrictamente jerárquica de las relaciones de poder. En el caso de la heterogeneidad histórico-estructural ocurre lo mismo. Quijano trabaja con la misma comprensión formal de las relaciones sociales que tienen tanto el estructuralismo como el marxismo, es decir, la noción de totalidad. En suma, considerando las cosas desde un punto de vista enteramente formal, es decir, de la construcción de la teoría, pues, de la construcción formal de la arquitectónica de la teoría, Quijano no logra en realidad superar la comprensión del poder heredada del liberalismo y el marxismo, pero tampoco la comprensión de las formaciones sociales derivadas del estructuralismo liberal o del marxismo. Estas limitaciones se van a ver reflejadas también en la tercera categoría que vamos a considerar ahora, la noción de clasificación social, que en realidad es un resultado de la articulación entre la teoría del poder y la heterogeneidad histórico-estructural. Lo primero sería decir que la noción de clasificación social responde al intento de Quijano por superar la noción marxista de clase social, que él ve como una noción eurocéntrica, como veremos más adelante. ¿Por qué razón? Porque esta categoría no logra comprender el patrón de poder que se instala en todo el planeta a partir de la constitución del sistema mundo moderno colonial en el siglo XVI. No logra entender que ese patrón incluye no solo el control del trabajo, como ya dijimos, sino otros ámbitos de existencia social y por tanto no se reduce a las relaciones de producción. Se refiere más bien al modo en que el sistema mundo integra en su propia lógica colonial capitalista los roles de la gente en ámbitos como la sexualidad, la autoridad, la relación con la naturaleza y la subjetividad, más allá, por tanto, solo del control del trabajo. Y en este sentido, el patrón mundial distribuirá el poder jerárquicamente entre las gentes, de acuerdo a una clasificación social que otorgará prioridad a unos sujetos por encima de otros. Dice Quijano, cito, desde la inserción de América en el capitalismo moderno colonial, que según dijimos Quijano cree que se produjo en el siglo XVI, las gentes se clasifican y son clasificadas según tres líneas diferentes, pero articuladas en una sola estructura global común por la colonialidad del poder: trabajo, género y raza. Y en torno a dos ejes centrales: el control de la producción de recursos de sobrevivencia social y el control de la reproducción biológica de la especie. Fin de cita, página 312. Examinemos este pasaje con cuidado. Aquí tenemos en primer lugar el modo en que Quijano va más allá de la centralidad que el marxismo otorgó a la noción de clase, pues los actores sociales no son clasificados por el patrón mundial de poder únicamente en base al lugar que ocupan en las relaciones de la producción económica, es decir, en el control del trabajo, sino también en base al lugar que ocupan en las relaciones eh, referentes al control de la sexualidad, de la subjetividad y de la autoridad. Con lo cual tenemos que los actores sociales son clasificados a nivel mundial en una jerarquía triple de poder que atiende al lugar que ocupan en el mundo del control del trabajo, la clase, en el mundo del control de la reproducción biológica de la especie, el género, y en el mundo del control de la subjetividad, la raza.
articulados, como decimos, a un único patrón de poder generado por el sistema mundo moderno colonial. Conforme sea pues el lugar que ocupa un actor social al interior de cada una de estas tres jerarquías, así será también la posibilidad de su acceso al poder político, cuyo control está asignado al Estado, es decir, la autoridad como quinto ámbito de existencia social, según vimos. Sin embargo, recordemos, Quijano introduce la noción de conflicto, por lo cual puede afirmar, cito, el modo como las gentes llegan a ocupar total o parcialmente, transitoria o establemente un lugar y un papel respecto del control de las instancias centrales del poder es conflictivo. Es decir, consiste en una disputa, violenta o no, en derrotas y en victorias, en resistencias y en avances o retrocesos. Fin de cita, página 313. Lo cual significa que en cada una de estas tres jerarquías de poder, la clase, el género y la raza, se presenta un conflicto entre quienes están arriba y quienes están abajo de la jerarquía. Habrá por tanto una disputa permanente por la distribución y redistribución de los recursos asociados al trabajo, la sexualidad y la subjetividad. Esta es una de las ideas de Quijano que más influencia han tenido en el pensamiento decolonial y que me parecen más interesantes. A mí en particular me parece correcto señalar que a raíz de la emergencia del capitalismo y de la expansión colonial de Europa se generan nuevas jerarquías sociales que no existían antes, al menos en esta forma, en las humanidades premodernas. En cada una de estas jerarquías, los individuos y los grupos son clasificados conforme a unos ciertos marcadores. Así, por ejemplo, en la jerarquía de clase, los propietarios serán colocados en la parte superior de la cadena, mientras que los no propietarios quedarán abajo. En la jerarquía de género, los hombres quedarán instalados en la parte superior y las mujeres en la inferior. Y en la jerarquía de raza, los blancos quedarán arriba y los no blancos abajo. Pero, ¿en dónde radican sus limitaciones? Vuelvo con ello a las reflexiones críticas presentadas en los dos videos anteriores. El límite, me parece, radica en la concepción formal que tiene Quijano tanto del poder como de las formaciones sociales. Tal concepción le conduce a entender que estas tres cadenas de poder se hallan estructuralmente vinculadas entre sí por una lógica sistémica y en particular, por tanto, queda ciego a los conflictos y a las luchas y a las articulaciones heterárquicas entre cada una de ellas. Es decir, que las tres cadenas forman parte estructural de una misma totalidad sistémica, que es el sistema mundo moderno colonial, y nada de lo que pasa en ellas puede ser entendido más allá de la lógica única de ese macrosistema. Lo que ocurre entonces en ámbitos microfísicos como la subjetividad y la sexualidad solo puede ser comprendido desde el análisis macrofísico del poder y desde su lógica arborescente. Este, como habíamos dicho, es uno de los mayores problemas conceptuales que hereda Quijano del análisis del sistema mundo de Wallerstein, a saber, la tesis de que las relaciones más globales de poder estructuran a las menos globales, es decir, crean las condiciones para que los niveles inferiores, por ejemplo, el ámbito de la familia, la sexualidad, las identidades personales, etc., queden sometidos a la lógica impuesta sobre ellos por los niveles superiores. Lo cual significa, para retomar el lenguaje de Foucault, que la microfísica reproduce la misma lógica de la macrofísica del poder. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que se es ciego frente a los linajes heterárquicos del poder, es decir, aquellos que no se pliegan a las jerarquías globales, sino que funcionan con lógicas distintas. O con otras palabras, Quijano es ciego frente a la idea de que las formaciones sociales pueden estar compuestas de ensamblajes o dispositivos que funcionan con lógicas distintas y que no necesariamente tienen que estar interconectadas. Pero Quijano encorseta, por así decirlo, los conflictos que se dan en cada uno de estos tres ejes, clase, género y subjetividad, en una sola lógica sistémica, negándoles cualquier otro tipo de finalidad política. Así pues, los conflictos entre hombres y mujeres, por ejemplo, solo tienen sentido en tanto que son luchas por el control de la reproducción de la especie y nada más. Esto lo veremos en otra ocasión cuando nos ocupemos del feminismo decolonial. De otro lado, las limitaciones de la noción de clasificación social tienen que ver con la visión ahistórica
que tienen los análisis macrosociológicos de Wallerstein y que ya señalamos en un video anterior. Esta idea de que la modernidad, el capitalismo, el colonialismo y el eurocentrismo nacieron el mismo día y en la misma hora, con la conquista de América. Este es uno de los mayores lastres analíticos con los que carga el pensamiento decolonial y que se deja ver con claridad en el análisis que hace Quijano de la categoría raza. Voy a ocuparme de esto entonces. Ya hemos dicho que según Quijano, la clasificación social de las gentes se ha hecho tomando en cuenta ciertos atributos de la especie, por ejemplo el sexo, la edad y la fuerza de trabajo. Estos criterios han jugado un papel en todas las formaciones sociales premodernas. Pero con la emergencia del sistema mundo moderno colonial se introduce un nuevo atributo que jugará un papel fundamental, la raza. A diferencia del sexo, la raza no es un atributo biológico diferenciable, dice Quijano, sino que se funda en el fenotipo de una persona, el color de la piel, de los ojos, la forma y el tamaño de la nariz, etc. Las razas, a diferencia del sexo, no son entidades biológicas, sino que son definidas en base a rasgos fenotípicos. Dice Quijano, cito, mientras que la producción social de la categoría género a partir del sexo es sin duda la más antigua en la historia social, la producción de la categoría raza a partir del fenotipo es relativamente reciente. Tiene apenas 500 años. Comienza con América y la mundialización del patrón de poder capitalista. Fin de cita, página 317. ¿Qué quiere decir Quijano con todo esto? Pues que antes de la conquista de América no existía la clasificación social de las poblaciones en base a su fenotipo. A partir del siglo XV se convirtió precisamente en el criterio más importante para determinar qué lugar ocupa cada persona en la división mundial del trabajo. La población de todo el mundo fue clasificada en base a identidades raciales y dividida entre razas superiores y razas inferiores, de modo que las razas inferiores ocupaban el lugar subordinado en la jerarquía de la división del trabajo. Los negros, indios y otros grupos racializados empiezan a trabajar para los blancos. Así, la jerarquía de gradación entre la raza blanca y las gentes de otros colores fue asumida como sustento de la distribución mundial del trabajo a partir del siglo XVI. De modo que, corrigiendo en este punto a Wallerstein, Quijano dice que el sistema mundo no está dividido estructuralmente solo entre centros y periferias, sino también entre centros blancos y periferias coloniales y racializadas. Debido a esto, todos los países cuyas poblaciones son mayoritariamente de color, es decir, no blancas, ocupan precisamente el lugar de periferia en la división estructural del sistema mundo moderno colonial. El centro, en cambio, es ocupado por aquellos países que no fueron colonias europeas o lo fueron de forma muy parcial. Según Quijano, la raza es una categoría que surge en el siglo XVI con la conquista de América y que se funda en la relación entablada entre los europeos y los aborígenes americanos y que tiene como importante elemento el fenotipo. Cito del artículo Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, incluido también en la antología preparada por la Claxo. Cito, en América, la idea de raza fue un modo de determinar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Página 779. Y más adelante agrega, el hecho es que ya desde el comienzo mismo de América, los europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran razas inferiores. Fin de cita de la misma página. Bien, pero acá tenemos un problema porque los estudios históricos y filológicos muestran que la idea de raza, construida, como dice Quijano, sobre la base del fenotipo, no existía en la América colonial. Tal como lo he mostrado en mis libros La Ibris del Punto Cero y El Tonto y los Canallas, la idea de raza sí existía antes de la conquista de América y tenía que ver con la limpieza de sangre y no con el fenotipo. Por ejemplo, el Consejo de Toledo definió en 1449 unos estatutos de limpieza de sangre a través de los cuales se buscaba trazar una frontera entre los cristianos viejos y los judíos o árabes conversos.
Tales estatutos prohibían el acceso de los conversos a colegios mayores, órdenes militares y monasterios en la península. Para acceder a todas estas instituciones, los candidatos tenían que someterse a un proceso llamado la prueba de sangre, en el que era menester certificar el árbol genealógico de la familia y someterse a un intenso interrogatorio con el fin de eliminar toda sospecha de llevar en las venas sangre judía o sangre mora. De este modo, la limpieza de sangre no hacía referencia únicamente a la religión como criterio de clasificación social, sino al emparentamiento, es decir, que incluye el elemento de la ascendencia genealógica. El término raza nada tenía que ver con el fenotipo, sino que significaba tener un defecto, una tacha o una mácula en el linaje, es decir, tener una ascendencia judía o musulmana. Bien, con la conquista de América, este criterio de clasificación social fue trasladado al Nuevo Mundo y aplicado ya no al tema de la religión, sino a la relación entablada entre los conquistadores españoles y sus descendientes criollos y los negros, indios y mestizos. La blancura se define por el emparentamiento y no por el color de la piel. Así, los descendientes directos de los primeros pobladores españoles, los criollos, buscaron asegurar e incrementar sus privilegios mediante la puesta en marcha de alianzas matrimoniales, en donde el criterio era que los contrayentes no tuvieran mácula alguna en su árbol genealógico. Aquí ya no se trataba ya de trazar una frontera religiosa entre los cristianos viejos y los judíos o moros, sino una frontera entre los criollos y la población negra, india y mestiza, es decir, aquellas poblaciones que despectivamente se las denominaba las castas de la tierra. Los miembros de los clanes familiares empiezan a escenificarse ya no como cristianos viejos, como ocurría en España, sino como blancos. Pero el punto clave es que blanco nada tiene que ver aquí con el color de la piel, con el tamaño de la nariz o de los ojos, sino con el emparentamiento, es decir, con la limpieza de sangre. Es blanco no quien tiene un cierto fenotipo, sino quien logra probar que desciende directamente de los primeros pobladores españoles, de modo que la blancura no la da la piel, sino la ausencia de mácula en el árbol genealógico. Entonces, lo dicho, plantear que la construcción de la categoría raza tiene que ver con el fenotipo y que eso ocurre en el siglo XVI es un error histórico, me parece a mí, porque tiene que ver con el fenotipo solamente a partir del siglo XVIII, pero no en el siglo XVI, como estoy tratando de mostrar. Todo esto pues, va en contravía del modelo macrosociológico de Quijano, tan ciego como dijimos a la investigación histórica. Es equivocado decir que la idea de raza se construye en América sobre la base de las diferencias fenotípicas, por lo que también es equivocado decir que la racialización del poder es un elemento constitutivo del sistema mundo moderno colonial, tal como afirma Quijano y tras su huella varios otros pensadores. Quizás sea más adecuado decir que este tipo de racialización se produjo más adelante, en el siglo XVIII, con el nacimiento de la ciencia ilustrada y la constitución de Europa como centro del sistema mundo moderno colonial, como muestra mucho más adecuadamente Dussel, me parece. Pero si esto es así, como lo creo, entonces queda desestabilizada la tesis de Quijano, según la cual el capitalismo nace en el siglo XVI y se apoya en la racialización de la división del trabajo, cuyo primer laboratorio es América.